A veces cuando hablo de la inteligencia artificial me siento como arcaica, porque mucha gente obviamente está entusiasmada usándola y cuando llego a expresar mis suspicacias alrededor de estas herramientas, específicamente de la inteligencia artificial generativa y de los chatbots, me ven con cara como de evoluciona, ¿no? Sin embargo, han hecho falta solo un par de años, si no es que menos, para que empecemos a ver los estragos que están causando este tipo de inteligencias artificiales en la salud mental de las personas. En el episodio de hoy les voy a hablar de algunos casos reales, estadísticas, personas en todo caso, que confirman lo que no nada más yo, sino muchos otros escritores, filósofos, académicos, maestros espirituales, estamos viendo la verdad con bastantes reservas. Hoy específicamente vamos a reflexionar sobre la inteligencia artificial y su uso como terapeuta, también los impactos que tiene a nivel cognitivo y emocional el uso de la IA generativa y de los chatbots. Pero sobre todo vamos a reflexionar sobre lo más importante, que es democratizar las terapias. En un momento en que los seres humanos, por las circunstancias sociales sobre las que también vamos a reflexionar, estamos más que nunca necesitando acompañamiento terapéutico, es urgente que las personas tengamos acceso a él. La salud mental no debe ser un privilegio. Si ustedes han seguido más o menos este espacio, tanto el podcast como la reflexión escrita que les comparto cada miércoles en pupiladilatada.com, el comercial de una vez, pues se darán cuenta que tengo una postura muy crítica con respecto a la inteligencia artificial generativa. Cuando esta herramienta salió a las masas y empecé a ver cómo funcionaba y para qué se había masificado, me generó bastante suspicacia. Y es que no me pareció ni sorprendente ni alucinante lo que la IA generativa empezó a hacer, más bien realmente me preocupó. Por un lado, porque yo misma me dedico a una de las actividades que la IA generativa empieza a hacer, o en todo caso a dos, que es la escritura y la terapia, ¿no? Pero bueno, hablando de la escritura, esta sí que la está haciendo con bastante eficacia. Pero más allá de eso, o sea, más allá de mi propio celo alrededor de mi profesión, de mi oficio, de este arte que amo con todo mi corazón, de verdad hubo la preocupación por todas las funciones cognitivas y emocionales que el ser humano empezará a perder en tanto le entregue su escritura y en todo caso cualquier tipo de creatividad a la IA generativa. En un principio, por ejemplo, cuando vi los primeros anuncios de la inteligencia artificial de Apple, en donde creo que ya les había contado de esto, donde hay un godín que escribe un mail iracundo y le pide a la IA que lo arregle, entonces lo primero que pensé es, el ser humano va a perder su capacidad de gestión de sus emociones, de contacto con las mismas y caminar todo el camino necesario para asimilar la emoción, transitarla y finalmente generar el aprendizaje de ella. Es decir, pasar de la ira, del enojo, a la empatía, a la capacidad de darme cuenta que eso es absolutamente la conciencia. Y a partir de ello, perdonar o generar, como digo, empatía o compasión. Nada de eso vamos a estar haciendo en tanto le demos a la máquina nuestras emociones para que ella las transforme y muestre una máscara al mundo por nosotros. Mientras nosotros nos quedamos pues con la ira o con nuestras percepciones egóticas, generalmente falsas, generalmente ilusorias. Esa es una. Lo otro son las capacidades cognitivas. Tanto la lectura como la escritura son capacidades que no son innatas en el ser humano, es decir, las desarrollamos, no nacimos primitivamente con ellas, las desarrollamos. Y ese desarrollo, por supuesto, que nos tomó siglos de evolución, quiero decir siglos de evolución fisiológica para que el cerebro se moldeara de cierta manera al lenguaje y a la comunicación, pero también obviamente siglos de contacto con la realidad
para nombrarla y traducirla de alguna manera a esos distintos tipos de lenguaje que tiene el ser humano. Uno de ellos, obviamente, es el hablado, otro es el escrito y tenemos también los visuales, todos los cuales, menos el hablado, por lo pronto, ya la IA es capaz de reproducir. Bueno, de hecho, sí hay tecnologías, ¿no? Que, que reproducen, no sé cómo, este tema ahorita se me vino a la mente, pero las personas, por ejemplo, que tienen alguna situación motriz, que no pueden articular, pero ya existen estas máquinas que articulan por ellos. Entonces, bueno, obviamente este tipo de tecnologías sí que tienen beneficios para el ser humano, pero estamos hablando de la IA generativa, de los chatbots, y lo que les comentaba es que les estamos entregando entonces a la IA siglos de evolución, de capacidades, como les decía, que no son innatas. Por lo tanto, si las dejamos de hacer, si las dejamos de practicar, las olvidaremos. El cerebro va a perder esas conexiones, va a perder esos caminos. Por otro lado, está todo lo que significa la capacidad creativa del ser humano. Este sentarte o detenerte a observar la realidad, que además es algo que hemos perdido a partir de la imposición de las redes sociales en nuestras vidas. Vean cómo estamos más pendientes de lo que pasa en nuestras pantallas que de lo que pasa en nuestro mundo real. Estamos más pendientes de lo que sucede en Instagram que de lo que sucede en mi casa. Bueno, conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, bueno, en mi casa, en mi vecindario, en mi institución educativa o laboral, ya no digan en el país, en el mundo. Entonces a lo que voy es cómo esta pérdida de la creatividad humana implica también la pérdida de contacto con la realidad, con mi cuerpo, con mis emociones, con mi entorno, con el de al lado. La creatividad, digamos, artística tiene su importancia en la vida del ser humano y no nada más quienes nos dedicamos a escribir o a pintar o a hacer escultura, como dicen a alguna de las bellas artes. No, hacer una hoja de Excel, resolver algún problema matemático, resolver alguna situación, digamos, de recursos humanos. Todo ello requiere creatividad porque requiere detenerme a observar y detenerme a pensar posibilidades y finalmente llegar a una solución. Bueno, todo eso se lo estamos entregando a la máquina cuando solo le dictamos un comando y que ella solucione por mí. Hay otro punto de la creatividad que personalmente me fascina y es, digamos, el contacto espiritual que implica. No por nada los griegos decían esto de que a los artistas, a los poetas, les inspiraban las musas, es decir, para ellos había una especie de soplo divino en el poeta, en el artista, o sea, un contacto bien profundo con el interior, que se traduce en una experiencia tan conectada que la manera de describirla fue así. Las diosas de las artes, las musas venían, ¿no? Llegaban e inspiraban al artista. Entonces uno crea. Y esta palabra de inspiración me encanta porque justamente tiene su raíz etimológica en que el espíritu divino, el espíritu de los dioses, entra en el ser humano y es así como éste puede crear sus obras artísticas. Inspirarte, el espíritu dentro. De hecho, la palabra respiración también viene de aquí. Por eso la respiración también es tan importante en las experiencias espirituales. Comparten, digamos, la misma raíz que es el contacto con lo divino. Hay otra palabra relacionada con la creatividad humana que es entusiasmo, cuya raíz en teos, teos con TH, en teos, quiere decir un poco lo mismo, con el Dios adentro, en teos, Dios dentro. Toda esta descripción lingüística de la experiencia humana de la creación, pues nace justo de la propia experiencia y de un movimiento mental para describirla. Y toda esta complejidad se la estamos entregando a la inteligencia artificial. Vamos a perder nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad emocional y con nuestra capacidad creativa vamos a perder nuestra relación con nosotros mismos,
con el entorno y hasta con lo divino. Si ustedes conocen gente que se dedica a la escritura o de alguna manera a crear y es entusiasta de la inteligencia artificial, yo les diría huyan, huyan de ahí porque a lo mejor ese poema, ese libro, ese ensayo, ese, esa imagen están hechos con IA. Y entonces, ¿dónde está el valor del proceso artístico, del proceso creativo? Que es al final de cuentas en donde nos encontramos como humanos. Porque el escritor, la escritora, el poeta, el artista, tiene que atravesar su proceso artístico, que implica la experiencia para hacer la obra. Y es en esa experiencia en donde nos encontramos, en donde nosotros como lectores o como receptores de la obra resonamos con quien la hizo. Pero si la hizo el robot o la máquina, pues entonces hacia dónde vamos. Pero bueno, pasemos al tema que nos atañe, que es el de la salud mental. Obviamente todo esto está conectado porque esta cosa de perder capacidades creativas y cognitivas, pues tienen que ver también con nuestra salud mental. Em, si bien los chatbots fueron pensados dizque para optimizar ciertos procesos, lo cierto es que muchos jóvenes, muchos adolescentes han empezado a usarlos como terapeutas porque me cuesta trabajo entender por qué. O sea, personalmente no me imagino en qué momento un comando o un prompt, como les llaman, se le puede ocurrir a alguien que se puede convertir en un diálogo. Pero sí, está pasando. Entonces tenemos altos porcentajes de chavitos, de chavitas, que están conversando con los chatbots como si fueran amigos o peor, como si fueran terapeutas. Por un lado, ¿qué pasa? Que el chatbot está diseñado para no disentir con el usuario, es decir, alimenta sus propias ideas, valida conductas del usuario, aunque estas conductas algunas veces son autodestructivas o destructivas. Se han dado casos en que la IA genera instrucciones sobre autolesiones, trastornos alimenticios, abuso de sustancias, bueno, redacta hasta cartas suicidas. Y esto sucede en un momento de mucha vulnerabilidad social. Estamos con índices, por lo menos en Latinoamérica, en donde hasta el 60% de los adolescentes presentan algún trastorno depresivo o ansioso. O sea, 60% es muchísimo. Obviamente esto tiene sus raíces en la sociedad tal y como es en la actualidad. Es decir, el hecho de que tengamos tan altos índices de trastornos de salud mental no es porque los adolescentes, como dicen, sean la generación de cristal, sino porque estamos expuestos a todo tipo de estímulos que han dañado nuestra salud mental. Desde la comida que comemos, llena de químicos que alteran nuestra propia neuroquímica, hasta por supuesto el consumo excesivo de contenido en un dispositivo que está prendido, digamos, todo el tiempo, 24/7. Incluso aunque hagamos, por ejemplo, ejercicios de desconectarnos de redes sociales, en México, tristemente, el WhatsApp se usa para trabajo y el hecho de que ya no haya espacio de descanso, porque entonces el chat está sonando a la hora que comes, a la hora que haces ejercicio, a lo mejor en la noche, el fin de semana, pues obviamente todo esto nos tiene hiperestimulados. Entonces, estos altos índices se entienden perfectamente. Además, como les decía, arrastramos, digamos, todos los vicios del capitalismo, ¿no? La sobreexigencia, el consumismo, ese no poder descansar, no poder dejar de trabajar porque necesito, quiero, deseo acceder a comprar todo lo que me dictan las redes sociales. Fíjense que las mismas redes sociales ya eran en su momento un foco rojo y nadie hizo caso, nadie hicimos caso. Hoy por hoy ya sabemos que están diseñadas deliberadamente para hacernos adictos. Las compañías quieren que estemos ahí el mayor tiempo posible. Ya se ha demostrado también cómo efectivamente el diseño de las redes sociales impacta en el ser humano exactamente igual que la cocaína, por ejemplo. Descargas y descargas de dopamina que nos mantienen
pues volviendo y volviendo y volviendo a la red. Y entonces hay insomnio, hay ansiedad, hay hiperestimulación y nos preguntamos todavía por qué. Con la IA entonces está pasando exactamente lo mismo. Hay un montón de banderas rojas y seguramente no vamos a prestarles atención porque al mismo tiempo los dueños de la IA pues están muy interesados, ¿verdad?, en que se masifique, en que se use, que se popularice, que evolucione y les genere millones y millones en ganancias. Entonces, por supuesto que ahorita los discursos, las campañas, pues van a estar más bien a favor, ¿no?, de la IA. Si tú eres entusiasta de la IA o tienes tus dudas, pregúntate nada más esto. ¿Por qué Donald Trump ha inyectado millones de dólares al desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos para ganarle esa batalla a China? O en todo caso, ¿por qué la gran batalla, la gran guerra que estamos atravesando en la actualidad es por el desarrollo de la inteligencia artificial? No es para desarrollarla para el bienestar social. Y si alguien piensa eso, pues les invitaría a revisitar la historia, cuando los grandes magnates se han preocupado por las sociedades. Insisto, las redes sociales son el gran ejemplo. Entonces, desde que los multimillonarios están muy interesados en la IA, híjole, hay que sospechar. Pero bueno, estábamos en el tema entonces de la salud mental y les decía que así como las redes sociales en su momento y con mucha razón alzaron ciertas alertas que hoy ya están más que demostradas, bueno, la IA también puede ser sumamente dañina si la usamos como amigo, como terapeuta. ¿Por qué? Porque están diseñadas para imitar nuestro razonamiento. Por eso el daño psicológico que causan es enorme. Empujan a la depresión, empujan a la ansiedad, empujan a trastornos de adicción, empujan ideación suicida. Y el uso de la IA, como reflexionábamos al principio de este episodio, por eso empecé con eso, cambia nuestro cerebro. Ya decíamos, perdemos capacidades emocionales, perdemos capacidades cognitivas, perdemos memoria a largo plazo, perdemos capacidades críticas, capacidad de deducir. Y volvemos a lo de los millonarios, ¿no? ¿A quién le conviene una sociedad idiotizada? Bueno, de esto, como les decía, no son especulaciones, no son teorías conspiracionistas, sino que ya lo estamos viviendo y está muy fuerte porque la IA apenas fue lanzada a las masas, pues creo que el año pasado, literal. Si a las redes sociales les tomó, pongan ustedes, una década para reflejar sus daños en la salud mental de las personas, imagínense que la IA, solamente un año después, ya está arrojando casos verdaderamente siniestros. Fíjense, a principios de 2025, un joven de California se quitó la vida tras interactuar con ChatGPT. A lo mejor ya tenía ideación suicida, pero el problema, como les decía, es que el chatbot la alimenta. Hay por ahí otro caso en el que Gemini le respondió a un usuario: por favor, muérete, no eres especial. Imagínense en un momento en el que la gente está tan vulnerable leer eso. En 2023, en Orlando, un joven de 14 años desarrolló un vínculo afectivo, digamos, con una IA. Y cuando ésta le sugiere un encuentro, el chavito lo que hizo fue quitarse la vida, porque así interpretó ese vamos a encontrarnos, ¿no? Hay casos en donde el chatbot, por ejemplo, ha alimentado la paranoia del usuario y que sí han terminado estos casos en situaciones de violencia hacia otros o hacia el sí mismo. Hay varios casos, fíjense, de suicidios a partir de las interacciones con la IA. O sea, la IA no cuestiona al paciente, entre comillas, no alerta a la familia, no alerta a un círculo cercano, qué sé yo. Más bien refuerza, como les decía, todos esos pensamientos destructivos y autodestructivos. A partir de todo esto, dice que se implementarán medidas para crear un entorno digital más seguro. Híjole, personalmente me cuesta trabajo confiar en Mark Zuckerberg o en Sam Altman. De verdad, todas estas situaciones que está presentando la IA son fallos, son equivocaciones. Esto de que la máquina se haga sentir cercana al usuario no es deliberado. Porque realmente ustedes creen que esta gente, que estas compañías
¿Priorizarán a los usuarios antes que a las ganancias? Híjole, no creo. Así que sin duda lo más importante es estar informados para que sepamos ante qué, ante quiénes estamos y así poder tomar decisiones críticas, que justamente es lo que nos quieren quitar, ¿no? He ahí los peligros de este círculo vicioso en el que nos encontramos en la actualidad. Y he ahí la importancia de debatir sobre la inteligencia artificial. Ahora, ¿la responsabilidad debe caer en la IA y en sus desarrolladores? No, por supuesto que no. Como les decía, hay toda una cuestión estructural que tiene la salud mental de las personas al borde, pero, pienso que todos aquellos que nos dedicamos de alguna manera al acompañamiento terapéutico sí tenemos una responsabilidad. Más que nunca se requiere que se ofrezca la ayuda como un servicio social. Por ahí leía un estudio que dice que América Latina lidera a nivel mundial el número de horas en redes sociales. No es de sorprender entonces que tengamos los niveles de ansiedad más altos en la historia y creo que también en el mundo. Con la depresión pasa algo parecido, aunque menos dramático, o sea, es la ansiedad la que sí está con todo. Y esto no es una percepción personal, insisto, las estadísticas, los estudios están ahí para que ustedes los revisen. Hay un problema de salud mental en la región, sí, y hay pocos recursos destinados a lidiar con él. Entonces, por eso al principio les decía, por un lado no entiendo cómo el prompt se convierte de repente en un diálogo personal, íntimo, pero por otro lado, sí puedo entender que muchas personas, ante la desesperación, porque de verdad es horrible atravesar episodios ansiosos o depresivos, sentirte solo, sentir además que no tienes el recurso para acceder a una terapia, pues sí entiendo entonces que, oye, me desfogo acá con el chatbot, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, urge democratizar las terapias. Eso de los miles de pesos por una sesión, ¿o no han visto esos cursos que se venden en Instagram en dólares? Personalmente me parece un poco vil, la verdad, que los terapeutas lucren con la salud mental. Así que bueno, ese es el llamado de este episodio, de esta reflexión. Democraticemos las terapias y, por supuesto, tengamos un uso muy crítico de las inteligencias artificiales. Y más allá de eso, si ustedes no se están sintiendo muy bien, sospechan que requieren ayuda o conocen a alguien que creen que la está necesitando, por favor comuníquense conmigo. Si yo les puedo acompañar, con mucho gusto lo haré. Tengo estudios en yoga especializado en salud mental, diplomados en yoga para tratar adicciones, abstinencias, rehabilitación. Tengo ya varios años acompañando a personas, sobre todo, con trastornos de ansiedad y depresión. Y créanme cuando les digo que sí funciona. Es increíble la manera en que la mente puede recuperar su equilibrio y el cuerpo también restablece sus niveles si le prestamos atención. El yoga nos ayuda a entrar en contacto con el cuerpo, con nosotros mismos, ese no tener miedo de sentir, de sentirnos, nos lleva a la raíz de muchas de las cosas que nos están haciendo sentir mal. Sé que el yoga también se ha banalizado y también se ha encarecido, pero créanme cuando les digo que en realidad es una práctica muy completa. Es decir, también es víctima, ¿no?, del capitalismo el yoga. Por eso se ve como se ve en las redes sociales y cuesta lo que cuesta, pero como les decía, la realidad es que es una práctica muy completa, muy integradora, en donde a través del movimiento del cuerpo, digamos que es el recurso principal, pero hay muchos otros como la respiración, la meditación, el autocuidado, ¿no? El autocuidado en todas las áreas de nuestra vida, la disciplina, el contacto profundo contigo, con tu entorno. Todo eso nos da una base muy sólida para salir adelante. Insisto, lo he vivido yo misma y lo he visto decenas de veces. En fin, esa es una opción si les resuena y si detecto que no está en mis posibilidades acompañarles, que a lo mejor el yoga no es la herramienta para ustedes,
también puedo canalizarles con diversos especialistas. Y todo esto, tanto el yoga terapéutico que yo comparto como las terapias a las que les puedo canalizar, por costos que realmente son más simbólicos que otra cosa. El chiste de todo esto es que ustedes no se queden con ganas de pedir ayuda porque piensan que no les alcanza. Así que mándenme un mensaje por DM. En Instagram me encuentran como @soy Magdalena. Siempre, siempre les respondo. No están solos y atrévanse a pedir ayuda.